a eso como tal. Eh, como participantes del grupo educativo, el grupo educativo Capacítate Perú. Buenas tardes, amigos participantes nacionales e internacionales. Sean bienvenidos al curso de uso y manejo de extintores, prevención y combate de incendios. A todos los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas en el chat para que puedan ser resueltas al finalizar la capacitación. Este curso está organizado por el Grupo Educativo Capacítate Perú, junto con el licenciado Gerardo Rixe, subteniente Oficina de Aduanas y Protección de Fronteriza de los Estados Unidos, cursos de lucha contra incendios, hidráulica aplicada a la lucha contra incendios, lote de cuerdas de rescate, materiales peligrosos, supervivencia de bombero, parte del registro internacional de paramédicos, proveedor de Pre-Hospital Trauma Life Support, proveedor de soporte vital básico y proveedor de stock tabú. A continuación, daré el pase a nuestro licenciado Rice para que pueda iniciar. Licenciado Rice, ya puede iniciar con la capacitación. Hey, buenas, buenas tardes ya con todos. Bueno, esta es una capacitación muy bonita. Felicitaciones para todos los que están presentes por esas ganas de querer aprender sobre este tema, ya sea, ¿no? Que estén trabajando en cualquier ámbito. A veces trabajamos en prevención, de repente en cualquier centro público o incluso siendo amas de casa, ¿no? Es un tema muy importante, ¿por qué? Porque no solamente previene la pérdida de bienes, sino también la pérdida personal, ¿no? Que podrían afectar a personas. Entonces vamos a empezar, ¿sí? Gracias por la presentación. Vamos a empezar entonces hablando de la parte teórica, ¿ok? Y les voy a pedir que tengan la libertad de preguntar, creo que el chat está habilitado para cualquier pregunta que tengan, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, empezamos nosotros lo que queremos con esta capacitación, o lo que se busca con la capacitación, es poder entender cómo es que se comporta el fuego, cómo es que se comporta, voy a subir esto, cómo es que se comporta el fuego, cuáles son sus características, para que a partir de esto nosotros podemos decir, ok, mira, el fuego necesita de estos componentes. Entonces, ¿qué pasa si le quito uno de estos componentes? Ya no va a haber fuego. Es así de simple. Por eso es que estudiamos un poco la teoría, ¿vale? Y no solamente es para poder extinguir el fuego, sino también esto nos va a ayudar a entender cómo podemos prevenir el fuego. ¿Vale? Entonces, vamos con esto. Nos dice que la combustión y fuego son términos que no son exactamente los mismos, ¿ok? Pero usualmente se piensa que es lo mismo. ¿Y por qué no es exactamente lo mismo? Porque el fuego es una característica o es un fenómeno físico, sobre todo, ¿ok? Que lo podemos ver a través de las flamas, ¿vale? Las flamas, estas cositas que no sé si se puede ver en mi puntero. ¿Ok? Pero bueno, estas cosas que salen, ¿verdad? De color rojo, pueden ser azul, de distintos colores verdes, pero usualmente son entre rojo, amarillo, ¿verdad? Ahora, la combustión es el proceso que provoca estas flamas, ¿vale? Es un proceso que va destruyendo los componentes sólidos, usualmente, pueden ser también líquidos o netamente gaseosos, pero que necesitan pasarse al estado gaseoso. Todos los elementos necesitan pasarse al estado gaseoso para que se produzcan estas flamas, ¿vale? Mm, Ya, a ver. Entonces, más o menos lo que decía. La combustión se puede dar de dos formas, ¿ok? La combustión se puede dar de dos formas. O una es con llama u otra sin llama. La combustión con llama es la que nosotros todos hemos visto en los incendios, qué sé yo, ¿no? En la fogata, ¿vale? Pero la combustión sin llama
también es peligrosa porque es potencialmente, puede hacer daño, te puedes quemar y en cualquier momento puede activarse como un incendio ya activo como tal, ¿vale? Entonces, un ejemplo de combustión con llama, las flamas, como dije, combustión sin llama, el carbón, por ejemplo, que sale en el cigarro cuando una persona está fumando, cosa que no recomiendo para nada, ¿sí? A ver, vamos a ver un poco sobre, este es lo básico de lo que es el fuego. No sé cómo quitar la mano que he levantado, pero ya bueno, ¿ok? Lo básico sobre el fuego. Tenemos la teoría del triángulo del fuego. ¿En qué consiste este triángulo del fuego? Que nosotros nos vamos bueno, que el fuego, mejor dicho, se va a componer de tres cosas para iniciarse, ¿ok? Primero es el agente comburente, ¿ok? El calor y el combustible, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos, en toda la atmósfera tenemos oxígeno suficiente, ¿verdad? También podemos encontrar combustibles de distintas formas, ya vamos a ver los tipos de combustibles que hay, en todo, también en todo, en cualquier lado. ¿Qué necesitaríamos sobre todo para poder provocar el fuego, para que el calor, necesitamos el calor, ¿ok? Entonces, el calor, cuando alcanza alguna temperatura suficiente para encender este material, ahí es donde se produce el fuego, ¿ok? Entonces, ahora, el fuego es una cosa, yo siempre lo digo, lo pongo así, es como que un ente viviente que necesita alimentarse para reproducirse, ¿ok? Es como un monstruo que necesita alimentarse para reproducirse. Y aquí voy entonces a la teoría del tetraedro. En el tetraedro, nosotros entendemos que es una teoría creada para poder para que se entienda que el fuego no solamente se inicia y ya, necesita algún tipo de autosostenimiento, ¿ok? Necesita alimentarse a sí mismo. Entonces ahí es donde viene la reacción en cadena. ¿Ok? La reacción en cadena, esto es un poquito complicado de repente de entender, complicado también de explicar, ¿vale? Pero básicamente, para mencionarlo de igual forma, es una reacción de oxidación y reducción, ¿no? Recordemos que de repente en química, en el colegio nos enseñaron estas reacciones de oxidación y reducción, en el que gracias a la temperatura, eh, se forman radicales libres a partir de los materiales y estos radicales libres buscan descomponer a otros materiales. Entonces, eso se da repetidamente para poder sostener el fuego, ¿vale? Pero de repente es un tema complejo, a veces hasta los bomberos desconocen de esto, pero lo que sí deseo o es importante que recordemos es que el fuego, por medio de esta reacción en cadena, busca autoalimentarse. ¿Ok? Busca sostenerse a sí mismo, ¿vale? Entonces, ya está creado el fuego, repito, desde el triángulo, con los tres componentes, se formó el fuego y ahora busca alimentarse. Y ahí viene la teoría del tetraedro. Ahora, eh, ya habiendo dicho eso, vamos a ver los métodos de extinción del fuego, ¿no? Y para esto vamos a recordar la parte de atrás. Uy, sería bueno borrarlo, voy a borrarlo. ¿Ok? Entonces recordemos, ¿no? Tengan en mente esto, los tres componentes del fuego, ¿vale? Tengan muy en mente porque vamos a verlos acá. Primero, primer método de extinción del fuego, el enfriamiento. Por favor, ¿me pueden decir, prendan sus micrófonos sin miedo, qué agente del triángulo del tetraedro del fuego estamos quitando cuando enfriamos? El calor. Perfecto, perfecto. ¿Ya? Es el calor. Muy bien. Entonces, usualmente lo que utilizamos para enfriar, el agua, ¿verdad? El agua tiene unas características para enfriar y para absorber el calor. Básicamente es esa característica de absorción del calor lo que permite que enfríe a los materiales. Siguiente, punto número 2, dilución de oxígeno. Bueno, ahí ya nos dimos ya la respuesta, ¿verdad? Estamos quitando el componente oxígeno del triángulo del fuego del tetraedro.
Entonces, aquí tenemos el ejemplo clásico que hacen a veces en el colegio, ¿no? Colocan una vela sobre un plato y luego colocan un vaso sobre esa vela. Y después de algunos segundos se apaga la vela. ¿Qué pasó? Magia, ¿no? Pero no, no es magia, es física pura. Lo que pasa es que cuando le colocaste el vaso, sellaste ese ambiente de que pueda ingresar más oxígeno, más aire. Y el fuego terminó de consumir con el oxígeno que había dentro del vaso hasta que ya no había más oxígeno. Entonces el fuego ya no tenía cómo mantenerse, cómo sostenerse y se extinguió. Punto número 3. Eliminación del combustible. Al eliminar el combustible, básicamente estamos no solamente quitando ya, apagando el fuego, sino previniendo que haya que haya otro incendio, ¿vale? ¿Por qué? Porque el aire va a estar siempre. Acuérdense de esto, el oxígeno casi siempre, o sea, casi siempre en el ambiente, en el trabajo, en todos lados vamos a tener oxígeno, ¿ok? Y también va a ser muy común que tengamos combustibles que sean inflamables o fácilmente inflamables. Entonces, lo que tenemos que muchas veces eliminar son las fuentes de calor, las fuentes de ignición. ¿Ok? Y por último, la inhibición de la reacción en cadena. Como les mencioné, esta reacción en cadena se refiere a un efecto ya entre físico-químico. ¿Ok? Y para ello también necesitamos otros sustratos químicos que puedan impedir esta reacción química. ¿Vale? Entonces ahí tenemos algunos extintores que se encargan de ello. Como les mencionaba, el agua es un agente utilizado por excelencia para extinguir los incendios y no es por nada, es porque tiene características y una de estas es la que estoy mencionando ahorita. El agua se convierte en vapor cuando se expone a la temperatura, al calor, ¿verdad? ¿Alguien, por favor, me puede decir a qué temperatura hierve el agua? Vamos, vamos. Esto yo he preguntado en colegio, he preguntado en colegios. Y oye, una vez fui a un colegio y hubo un salón en que los chicos respondían rápidamente casi todas las preguntas. Yo quedé maravillado. A ver, se han puesto en el. Muy bien, a 100. ¿Pero 100 qué? 100 grados centígrados. Perfecto. A los 100 grados centígrados ya empieza la ebullición del agua, ¿verdad? La evaporación del agua. Es decir, que el agua en su fase líquida se convierte a fase gaseosa. Entonces, nosotros, como bomberos o por lo menos conocedores ya que estamos empezando a conocer este tema del fuego, la teoría del fuego y cómo apagarlo, podemos usar eso a nuestro favor. ¿De qué forma? A ver, vamos a ver si acá está la otra característica. No está la otra característica, ok. Pero les digo, el agua tiene otra característica que es de absorción del calor. ¿Ok? De absorción del calor. Entonces, eso combinado con esta característica de que se puede multiplicar, dice, a 100 grados hasta 1700 veces. ¿Qué significa? Que con un chorro de agua, por ejemplo, echamos un galón de agua, se va a evaporar y se va a multiplicar 1700 veces y eso va a absorber mucho más calor. ¿Ok? Entonces, eso es algo que podemos usar a nuestro favor. ¿Y siempre va a ser 1700 veces? No, aumenta conforme aumenta la temperatura, ¿vale? A ver, ahora, hasta ahí, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Deseo que quede claro esto porque eso es básico para todo lo que vamos a ver de acá en adelante, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, no duden en el chat, creo que sí puedo ver el chat, vale. Ahora vamos a ver los métodos de propagación del calor, ¿ok? Ya hemos visto que el calor eh, tiene esas características. No solamente allá, está por acá. Bueno, no. El calor tiene características de poder propagarse a través de las moléculas. O sea, acá vamos a hablar de a nivel molecular, ¿ya? De los átomos, de las partes más chiquititas de los sólidos o de todos los componentes, ¿no? Sólidos, gaseosos, líquidos, ¿vale? ¿Y de qué forma lo va a hacer? Lo va a hacer de tres maneras. Tenemos tres métodos de propagación del calor, ¿ok?
conducción. ¿A qué se refiere con conducción? En que cualquier material sólido, o cualquier material, claro, sólido, cuando esté en contacto directo con el fuego o con la fuente del fuego, el calor se va a propagar a través de este cuerpo, ¿ok? Y no solamente de este cuerpo, sino también de los cuerpos que están en contacto directo, ¿ok? Como en este caso, la mano también, ¿ok? Entonces, contacto de calor directo, contacto con el material y cualquier otro cuerpo, no solamente la mano, de repente hay otro material que esté en contacto, va a continuar con esta conducción del calor, ¿vale? Ese es el primer método de conducción del calor. El siguiente va a ser convección. ¿Convección a qué se refiere? Convección es la propagación del calor a través de los gases que salen y los vapores, gases, vapores que salen del fuego, ¿ok? Entonces, usualmente, la radiación por convección, ¿hacia dónde se va? ¿Hacia los lados, hacia horizontal o hacia arriba? Hacia arriba, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en un incendio en un primer piso, rápidamente se podría propagar hacia los niveles superiores por el método o por el medio de convección. Y por último, la radiación, que es altamente conocida, ¿verdad? La radiación no es más que la propagación de estas ondas, ¿ok? A cualquier cuerpo que esté cercano, ¿no? Mientras más calor hay, más temperatura, más radiación que puede llegar a más área, ¿ok? Propagarse a más área extendida. Entonces, no es lo mismo tener de repente una fogata, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Y tú acercas tu manito, ¿no? Oye, es una tarde media fría de invierno, hago mi fogata y extiendo mis manos para calentarme. ¿A cuánto aproximas tus manos? De repente a 30, 50 centímetros y estás sintiendo bastante calor, ¿no? Tú dices, uy, qué rico. No es lo mismo eso que estar en un incendio, ¿ok? En que tenemos de repente múltiples compartimentos, todo un piso, dos pisos quemados, la radiación es mucho más alta, ¿ok? Nunca voy a olvidar cuando fui a uno de estos incendios acá en Lima, en mi localidad, eh, que era un centro comercial que se había prendido acá, en todo el centro comercial, en la esquina, que eso estaba más o menos a media calle, entonces entendamos a unos 50 o 60 metros había un carro que por efecto de la radiación, toda la pintura se había levantado, ¿no? Se había hecho como lobitos y cosas así, ¿no? Entonces yo me quedé asombrado, dije, ¿qué? Seguí caminando y efectivamente eso de las paredes ya lo había visto, ¿no? Todas las paredes, hasta ahí había llegado la radiación, ¿no? Con eso quería dar un ejemplo de lo que es la radiación, ¿vale? A ver, continuamos. Ahora pues, en un incendio, o no solamente incendio, sino, bueno, vamos a ver acá, tenemos que la prevención es, como ya lo había mencionado, eliminando al menos de uno de los elementos de los tres que tenemos en el triángulo del fuego, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si esto falla? Vamos a tener un fuego que está empezando, lo que llamamos como amago de incendio, ¿no? Entonces, a este amago de incendio, que dice, sí podemos combatirlo, lo podemos combatir. ¿De qué forma? Utilizando un extintor. De repente, si es un amago de incendio dentro de una olla, podemos tapar la olla, usar una toalla ligeramente mojada o húmeda y cubrimos. Entonces, de esta forma podemos extinguirlo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si este fuego se hace mayor, se hace más grande y abarca más área? ¿Ok? Ya pasamos a lo que es como tal un incendio. Y este incendio ya necesita de más cosas, necesita de más equipo, como dice acá, personal capacitado, necesita de ropa especial, vestimenta, indumentaria especial, que es altamente resistente a las temperaturas elevadas, ¿ok? Y etcétera. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Si tenemos algún trabajo en nuestras casas mismas, tenemos que prevenir en este nivel, en el primero, ¿verdad? ¿Cómo? Ya les había dicho separando o teniendo separados estos tres componentes, ¿ya? Por lo menos uno siempre de los tres. Si en algún momento pasa que hay un amago de incendio, nosotros ya
estamos preparándonos para poder luchar contra este nuevo incendio. Que yo siempre menciono, me quedé con este ejemplo que me resulta bastante fácil de entender y de explicar, es que cuando el fuego es más grande que tu tamaño, ya pasa a ser un incendio y básicamente un extintor ya no es suficiente, ¿ok? Entonces, podrían quedarse ustedes también con ese ejemplo, en que si hay un fuego que es más grande que tu tamaño, ya deberías ya activar el sistema de emergencia, ¿no? Que en mi caso, en mi localidad, es el... A ver, vamos a preguntar, ¿ya? Las personas que estamos en Perú, a ver, por favor, escríbanme en el chat cuál es el número de los bomberos, ¿ya? Y los que también de repente son de algún otro lugar, que no sea de Perú, por favor pónganme en el chat cuál es el número de emergencia de los bomberos que tienen. Vamos, ahorita los leo. Ahora vamos a pasar a las etapas del fuego, o de un incendio. Un incendio tiene etapas y es importante entenderlas. ¿Por qué? Porque a partir de ello nosotros podemos tomar medidas distintas, ¿ya? Entonces, una primera etapa o etapa latente o etapa de inicio es en el que el fuego se acaba de formar y va a empezar a botar ciertos vapores, va a botar una columneta de humo, ¿ok? Y dependiendo de las características, que son muchas, para poder desarrollarse, este va a aumentar en menor o más tiempo, ¿ok? ¿Como qué características? Los materiales que prenden, la disponibilidad de aire que hay en el lugar, ¿ok? Si es un compartimento cerrado o si es un compartimento abierto, ¿vale? Entonces, dentro de esas características que ya vamos, o el material, perdón, que se puede aprender, ya lo vamos a ver en un momento. Entonces, cuando el fuego ya empezó a botar el humo, el fuego empezó a crecer, recordamos esta parte de acá, ¿ya? Recordemos esta parte de acá. El fuego va a empezar a botar radiación a los costados, es decir, va a empezar a prender, se va a propagar prendiendo los materiales que están a su alrededor. Luego, por convección y por la emanación de humo, empieza a formarse, si es dentro de una edificación cerrada, o sea, una habitación, un cuarto, se empieza a formar un colchón de humo en la parte superior, ¿vale? Y ese colchón de humo también va a ayudar a la propagación del calor. Quiero borrar esto, ¿ya? Entonces, luego de ello, cuando va desarrollándose más el fuego, pasamos a una etapa de humo visible, ¿no? El humo se forma sobre todo en las partes superiores, ¿ok? Es eso tiene que ver con la diferencia del peso con el aire, con la densidad del aire, y que se va a acumular en las partes superiores de alguna edificación, ¿ok? Y si fuera un espacio abierto, obviamente se va a ir hacia la parte más superiores también del aire, ¿no? Pero lo que nos importa a nosotros es que si es dentro de un compartimento, este humo va a formar un colchón de humo, que también tiene otros nombres, como por ejemplo el fluido de humo. Entonces, este va a empezar a aumentar. Primero se forma en las partes superiores y conforme aumenta el fuego, emana más humo y la diferencia entre la parte del colchón de humo con la parte que no tiene humo, que es siempre las partes inferiores, va a ir disminuyendo, ¿no? A este punto de diferencia se llama el plano neutro, ¿ya? Entonces este plano neutro va a ir disminuyendo. ¿Y qué significa esto? Que va a disminuir la visibilidad, va a disminuir el espacio disponible con aire para que las personas puedan respirar y por ello va a disminuir la probabilidad de supervivencia, ¿vale? Entonces, por esto, de ahí viene la recomendación. Cuando estamos en un ambiente cerrado y que está en un incendio, ¿cómo tenemos que andar? A ver, vamos a ver si me han escrito, oye, no me han escrito el número de emergencia. El número de emergencia acá en Perú es el 116, ¿ok? El 116 que llamamos a los bomberos, ¿ya? Entonces, a ver si por ahí me dicen, ¿ok? ¿Cómo andamos en un incendio? Dentro de un incendio andamos de gatas, ¿no? De gatas, agachados. No podemos andar parados, sino de gatas, ¿vale? Luego la tercera etapa
¿ok? Es una etapa de combustión libre. Acá la ponen como etapa de llama, pero también la conocemos como de combustión libre. Es decir, que se sabe que probablemente todos o la mayoría de componentes, combustibles dentro de esa edificación, dentro de ese ambiente ya están quemados. Entonces, ¿eso qué significa? Que la probabilidad de vida también es baja, ¿vale? Y por último, la cuarta etapa de calor se caracteriza por gran emanación de calor, llamas, humo y sobre todo gases tóxicos. ¿Cómo qué gases? Bueno, productos de la combustión, también hay algunos gases que, ¿por qué le dicen tóxicos? Uno, por ejemplo, el monóxido de carbono, ¿ok? Ese sí es altamente tóxico para cuando nosotros lo inhalamos. A diferencia del CO2, el dióxido de carbono. Ese no es tan tóxico, pero aún así asfixia, ¿ok? Porque no es, dentro del cuerpo también compite con el oxígeno. Entonces, al competir con el oxígeno, hace que no ingrese oxígeno, sino ingrese CO2 a nuestros tejidos y eventualmente vamos a fallecer, ¿vale? Esto es lo mismo que acabo de explicar, solamente que de una forma más gráfica. Tenemos una etapa inicial que acá dice que puede durar horas, ¿ok? A veces dura segundos, ¿ok? Igual la parte del humo, eso también dura minutos, sobre todo minutos, hasta que ya prendemos todo, que se prende todo el cuarto, ¿ok? Entonces, una vez que está prendido, hay también, es cuestiones a veces de minutos o segundos que hay esta transición, ¿ok? Desde una parte inicial hasta una parte de combustión libre. Entonces, ya vamos ahora a ver las partes del extintor. ¿Por qué? Porque justo, bueno, nuestra capacitación va dirigida a eso, ¿no? Y es el extintor nuestro mejor amigo al momento de prevenir un incendio como tal, porque este nos va a ayudar en la parte inicial, ¿no? En lo que es un amago de incendio. Entonces, bueno, podemos ver acá algunas diferencias en la estructura entre los extintores de CO2 y PQS, ¿no? Que son los que usualmente más se utilizan y los que más tienen diferencia. El PQS es de lo más común, ¿ok? De lo más común. Es, ya vamos a ver por qué, pero se utiliza para el A, B y C, el fuego tipo A, B y C. Este PQS se caracteriza porque tiene un manómetro, acá como podemos ver en la parte superior. Este manómetro nos va a indicar en qué tanta presión hay dentro del extintor. Y si no hubiera presión suficiente, no lo podemos utilizar. ¿Y cómo lo vemos? El manómetro tiene que indicar dentro de su relojito, indicar la porción verde. Si está indicando las porciones rojas, ya sea porque está con mucha presión o con baja presión, no podemos utilizarlas. Y al momento de hacer un mantenimiento preventivo o la inspección, nosotros tenemos que sacarlas del servicio, ¿vale? Y llevarlas al taller. Bueno, sus otras partes. Válvula, esta es la válvula de accionamiento, ¿ok? La manguera y la boquilla, ¿ok? Dentro podemos ver que hay un agente extintor y hay otro agente que nos ayuda a retirar el agente extintor, que en este caso es el nitrógeno, ¿ok? Es el nitrógeno el que nos ayuda a expulsar, como nosotros vemos que sale expulsado el agente extintor, ¿no? Y por otro lado, el extintor de CO2 no tiene un manómetro, no va a tener un manómetro. ¿Por qué? Porque como tal, el CO2 ya va a tener una propia fuerza de salida, ¿ya? Entonces no necesita de otro agente expulsor para que pueda salir. Y también se caracteriza, aparte de que no tiene manómetro, se caracteriza porque el cono de descarga es bastante ancho, ¿ok? ¿Y deberíamos agarrarlo del cono de descarga? No, siempre agarremos del tubo, no agarremos del cono de descarga porque esto tiene una característica de que siempre se pone muy fría y puede llegar a ser tan fría que nos pueda provocar una quemadura. Aparte de los extintores que hemos visto, el PQS, el CO2, hay, bueno, cada vez más tipos de extintores, pero vamos a hablar ahora de los principales que podemos encontrar en nuestro medio. El de agua, el de PQS, el de CO2 y el acetato de potasio.
¿ok? Para lo cual aprovechen preguntar, oye, Gerardo, ¿y por qué no solamente utilizamos eh, agua? Simplemente agua para echar en todos lados. Una, porque a veces no hay disponibilidad, ¿ok? Y dos, por lo que voy a explicar ahora. Como podemos ver, hay 5 tipos de materiales combustibles, ¿ok? 5 tipos, los que se conocen en materiales combustibles. Y el agua no se puede echar a todos esos tipos de combustibles, ¿ya? Y vamos a explicar un poquito por qué. Primero, y este cuadro básicamente se centra en los extintores que podemos usar y no podemos usar. Por ejemplo, para materiales sólidos, que es del fuego tipo A, ya voy adelantando, ¿podemos usar agua? Sí. ¿Polvo químico? Sí. Pero no podemos usar el CO2, perdón, u otro tipo de polvos o acetato de potasio. ¿Ok? ¿Por qué? Básicamente porque estos, cuando salen con esa presión a la que salen, pueden propagar, pueden como que empujar más estos materiales sólidos y propagan el fuego, ¿ya? Va a pasar algo muy similar con los líquidos sólidos, ¿ok? Ahora, los líquidos inflamables, líquidos sólidos, con los líquidos inflamables. Ahora, ¿qué pasa con los líquidos inflamables? Ustedes deben recordar, hay muchos que están hechos a base de alcoholes, por ejemplo, o hay líquidos aceitosos, entonces no podemos echar agua para extinguir ese tipo de líquidos combustibles, ¿ok? Pero sí podemos usar el polvo químico seco, podemos usar el CO2. Ahora, con los fuegos de tipo C, se refiere a materiales que están energizados. ¿Ok? A veces tenemos, por ejemplo, esos dispensadores que están en los centros comerciales, que están conectados. Ya yo he asistido a un par de esos incendios en que se prenden por un cortocircuito, básicamente por mal mantenimiento, ¿ok? Pero estos podrían estar energizados todavía, no podemos echarle agua, ¿vale? Ustedes deben recordar que antes había unos televisores, los de caja, ¿no? Que esos grandes, ya no los planos, sino los grandes. Y esos adentros tenían unos, tenían unos condensadores que preservaba la corriente de energía incluso después de apagarse, ¿vale? Entonces, estos de alguna forma también eran un peligro cuando se prendían, porque podían conducir electricidad. Y a estos obviamente no podemos echarle agua, pues, ¿no? En el fuego de tipo D se refiere a materiales perdón, a metales combustibles. Estos usualmente antes los encontrábamos pues en las minerías, en alguna ferretería, etcétera, ¿no? Pero ahora también los vamos a encontrar cada vez más en los hogares. ¿Por qué? Porque el litio es un claro ejemplo de los incendios que se están proliferando porque el litio se utiliza en todos lados. Incluso ahora mismo todos están utilizando litio en las baterías de sus dispositivos. ¿Ok? Si alguien por ahí tiene un scooter eléctrico, también lo tiene. Si alguien por ahí tiene un carro eléctrico, lo tiene mucho más. ¿Ok? Y estos son altamente peligrosos. ¿Cuál es la característica? eh, una de las características más peligrosas de los metales es que los metales se encienden a más temperatura, ¿ok? Necesitan una temperatura más alta para encenderse, pero al mismo tiempo necesitan más cantidades de agua para poder enfriarse. Entonces, estos incendios no son nada fáciles de extinguir, ¿ok? Hay otros países, en Nueva York, por ejemplo, ya estaban reportando hasta el año pasado que hay un incendio diario que involucra litio. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo utiliza pues los scooters y también muchas personas tienen ya los carros eléctricos. Entonces es algo muy peligroso. Ayer, no recuerdo si fue ayer o anteayer, creo que ayer mismo han fallecido 2 compañeros bomberos en un incendio en una cochera que estaba como tipo sótano, justamente por estos materiales. Entonces es altamente peligroso, ¿vale? Y por último, el material del fuego de tipo K tiene
solamente un tipo de agente extintor que es el acetato de potasio. ¿Ok? Su extintor es bastante parecido al del agua, pero no se vayan a confundir. La etiqueta es amarilla o a veces naranja, pero no es celeste como la que es de agua. ¿Ok? Y pues este tipo de fuego tipo K se refiere a las grasas. Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar? Las encontramos más en las cocinas, en las campanas extractoras que tienen las casas o siempre o casi siempre las tienen los restaurantes. ¿Ok? Si nos llaman a un incendio para un restaurante, ya sabemos o podemos presumir que es de este tipo de fuego, ¿no? El tipo K. Y no vamos a poder echarle agua para extinguirlo, pues necesitamos nuestro extintor de acetato de potasio. Ahora vamos a ver el uso. Este es un tema mucho más práctico, obviamente, pero igual es importante mencionarlo. El, cada extintor debería tener, por normativa, ¿ok? Algún tipo de guía gráfica en la etiqueta de cómo utilizarse. Hay algunos extintores que ponen 3 pasos, 6 pasos, he visto 7, hasta 8, 9 pasos, creo. Pero básicamente es lo mismo. Por eso yo pongo esto solamente 3 pasos, ¿vale? Quitar el seguro. La mayoría de extintores tienen dos seguros. Uno de plástico, que es un cintillo o un precinto de seguridad, y otro metálico, que es un gancho, o un ganchillo, ¿verdad? Metálico, un pasador también se le llama. Entonces deberían retirarse. Luego, colocarse, acá dice 3 metros, repito, algunos dicen hasta 1,5 metros de proximidad, pero eso básicamente va a depender también del el fuego, la cantidad de fuego, ¿verdad? No pueden acercarse mucho, recuerden, por la radiación. Y por último, apretar el gatillo manteniendo el extintor en posición vertical. Y es importante mencionar hacia dónde se apunta el agente extintor, o sea, lo que está saliendo en mi extintor, se apunta a la base del fuego. No lo vayan a apuntar por encima. Muchos piensan que porque ven la flama que está alta, deben apuntar ahí. Y eso me pasa en un 99% de mis capacitaciones físicas, obviamente, en que personas, siempre hay uno que apunta a la punta del fuego, o sea, la parte más superior. Y yo les explico, no, ahí no estás haciendo nada, ¿ok? Donde tienes que apuntar es a la base del fuego, donde está originando el fuego. Y ahí lo vas a extinguir correctamente. A ver, ahora vamos a ver en cuanto a la normativa, tenemos acá la norma peruana, la NTP 350021, que habla de la clasificación de los fuegos, ¿ok? Y su representación gráfica. Y esto, como yo les dije, debería estar escrito en cada extintor, ¿ok? A ver. Esta norma es una adaptación de la NFPA, que es una norma americana, ¿ok? Que también estipula, es básicamente lo mismo, pero adaptada a Perú, en el que nos habla las clases de fuego, básicamente. Yo ya se los había dicho, ¿ok? Entonces, pues, los voy a repetir una vez más, por si acaso, pero igual cualquier pregunta me la pueden hacer. Los fuegos de clase A se refieren a los materiales sólidos combustibles, ¿ok? A ver, vamos a hacer este ejercicio. En el chat, pónganme qué materiales sólidos combustibles conocen. Sin miedo. A ver, ¿qué materiales? Ya, yo voy a ir diciendo uno, por ejemplo, más conocido, cartón, ¿ok? ¿Qué otro material me pueden decir? Madera, exacto, madera. Ok, ¿nadie más? No se duerman, ¿eh? Vamos a ver. Todo lo que es sólido, ¿ok? Plásticos, cauchos, maderas, telas, el algodón, etcétera, ¿ok? Esos materiales pertenecen al tipo A, melamina, ajá, melamina, exacto, ya, pertenece al tipo A.
¿vale? Ahora vamos a pasar a las clases de fuego tipo B, ¿ok? Igualito, por favor, a ver, vamos al chat. ¿Qué fuegos de tipo B conocen? El fuego es de tipo B, se refiere a los de líquidos combustibles, ¿ok? Líquidos combustibles. ¿Hay alguna diferencia entre líquidos combustibles y líquidos inflamables? Sí lo hay, ¿ok? Y básicamente es la temperatura en la que pueden encenderse. Algunos se pueden encender bajo la temperatura ambiente, ¿ok? Que es aproximadamente 38 grados, 37 grados. Y bajo ello hay algunos líquidos que se pueden prender, ¿no? Entonces a eso se le llaman los líquidos inflamables. A ver. Chicos, a ver, espero entonces. Pero ya estamos viendo, ¿no? Tenemos dentro de este tipo de fuego de clase B los alcoholes, la gasolina, ¿no? El combustible, exacto, la gasolina, el diésel, ¿ok? Thinner, los diluyentes químicos, ¿vale? Ahora el fuego tipo C, vamos, igual les espero. El fuego de tipo C, como les expliqué hace un momento, son aquellos fuegos de cualquier material que esté energizado, que tenga contacto con corriente eléctrica, ¿ok? Y repito, ¿cuál es el lado peligroso de este tipo de fuego? Es que si nosotros le echamos agua, nos vamos a electrocutar, ¿vale? La clase de tipo D, a ver, con eso sí ayúdenme. Vamos, les espero. Clase de tipo D son el fuego, perdón, producido por los materiales metales, por los metales. ¿Ok? Acá tenemos ya unos ejemplos, miren. El magnesio, titanio, circonio y aleaciones. ¿De qué? De sodio, de litio, potasio, etcétera. ¿Ok? Eh, ya les expliqué, ya les di el ejemplo necesario sobre las clases tipo D, que los encontramos muchos en los vehículos, no solo en las baterías, ¿ah? También en los accesorios. Por ejemplo, ahora son conocidos los aros de magnesio, ¿verdad? De las llantas. El aluminio es un material altamente resistente al fuego, por eso de repente no se le menciona, pero aún así, si se llegase a encender, sería muy difícil de apagar. ¿Vale? Y por último, la clase de fuego tipo K, K de kitchen, ¿recuerdan? De kitchen, de cocina. Entonces, uy, le voy a mandar a todos. A ver, ahí está. Entonces, recordemos, K de kitchen, y en la cocina tenemos grasas, ¿no? Que se pegan en las paredes, en los techos, y aprovecho en mencionarles, o de repente recordarles, que limpien sus cocinas, ¿ok? Eh, si de repente tu pared está llena de grasa, lo digo porque ha pasado, hemos ido a una casita que está llena, no limpiaban de repente por meses, por años, y toda la pared estaba llena de grasa. Y esa pared fue la que se prendió. Y esta casita era una casita prefabricada, es decir, de materiales de madera, y pues se incendió rápidamente. ¿Ok? A ver, seguimos. Dentro de esta norma nos habla de la representación gráfica. Ok. Básicamente la representación gráfica lo que busca hacer es facilitarnos la vida a cualquier persona que sea usuaria de un extintor. ¿Por qué? Porque todas las indicaciones deberían hacerlas fáciles de entender. Por ejemplo, tenemos un extintor de PQS. ¿Ok? El PQS usualmente extingue los fuegos de tipo A, B y C. Entonces, para una persona que no ha llevado su capacitación y que no conoce sobre estos temas, dice, oye, ¿cuál es el fuego tipo A, B y C? No lo sé, pero para eso sirve la representación gráfica. Para que tú veas simplemente estos dibujitos en la etiqueta del extintor y sepas, oye, ya mira, aquí veo como que basura quemándose. Ya yo entiendo que es un material sólido, ¿no? Podría ayudarme a recordar que es un material sólido. Aquí veo una galonera con fuego, una galonera que usualmente lleva combustible, ¿no? La gasolina, etcétera. Entonces ya, un líquido. Y por último, oye, mira, hay un fuego que está con una corriente eléctrica, ¿no? Como que una conexión de una corriente eléctrica.
Ok, entonces me recuerda que es el fuego tipo C es de materiales energizados. Ok. Y también estos pictogramas o los gráficos nos ayudan también a saber, pues, cuáles no podemos usar, ¿vale? En este caso, en el segundo caso, el inferior, nos dice que podemos usar ese extintor en caso de incendios de tipo B y C, pero no con sólidos combustibles. Y lo mismo pasa con el que está en el lado derecho de la pantalla, que nos dice que podemos usar solamente con combustibles, más no con líquidos inflamables o con equipos energizados, ¿vale? Esta norma también incluye, bueno, lo que les estaba diciendo, ¿no? Si estamos ante algún gráfico con una línea roja diagonal, va a indicar que no podemos utilizar para esos tipos de fuego. Ahora, en cuanto a estos pictogramas, ya les había dicho también, ya me había adelantado, que deberían indicarse en la etiqueta, ¿ok? De los extintores, ¿ok? Y dice acá, en 7.4, cuando se apliquen los símbolos o gráficos adyacentes a equipos, también se pueden ir en los tableros que están junto a los extintores. Estos deben permitir fácil legibilidad a una distancia de 4,6 metros, ¿vale? Es decir, deben ser de un tamaño lo suficientemente grande para poder verlos. Y también deben permitir una lectura fácil e identificación a una distancia de 1 metro, ¿ok? Ahora, en la norma también vamos a encontrar un poco de las características en las que debemos ubicar nuestro extintor. Nos menciona, por ejemplo, que un extintor, si tenemos en gran cantidad, debería ser en una, bueno, debería tener una numeración correlativa, ¿ok? Y esa numeración correlativa también debería estar especificada en su estación, ya sea una pared, ya sea una estación hecha, fabricada, ¿verdad? Algunos que hacen módulos de pared, módulos de madera. Además de la numeración, ¿ok? Numeración correlativa en el extintor y en el lugar donde se ubica el extintor, podemos encontrar algunas otras características como esta señaléutica de piso. Nos menciona que la señaléutica de piso es opcional. Puede tener una distancia de 1 metro por 1 metro y va a tener estas franjas rojas y blancas presentadas en diagonal. Esta es un poco de la señaléutica normada, es decir, permitida, para indicar que hay un extintor cerca o en el lugar donde está esta señaléutica, ¿no? En el primer caso, en la imagen superior izquierda, donde está el extintor solo, sabemos que ahí hay un extintor o hay un extintor en una zona cercana, ¿no? En el que está con una flecha apuntando a la derecha es porque entendemos que hay un extintor hacia la derecha y lo mismo con la flecha que está indicando hacia la izquierda. Y lo mismo con los demás ejemplos. Nos indica también la norma que podemos tener dos tipos de carteles de estas señales de extintores. Una con un material, por decirlo común, simplemente de rojo y blanco, y otro con un material fotoluminiscente. Es decir, que tiene la característica de poder absorber la energía durante el día o cuando está en contacto con otra luz, ¿verdad? Y si de pronto se va la luz, o como en el caso de algún incendio en el que no hay luz y más aún hay algún tipo de humo, esta característica de fotoluminiscencia hace que se prenda sola, se pone verde, ¿verdad? Ustedes deben recordar a esos materiales que lo recargas con la luz y cuando lo pones en sombra se ponen verdes, ¿ya? Entonces, eso también es permitido. Aquí vemos un poco de las medidas normadas, ya sea para la estación del extintor, para la parte inferior, que se coloca en el piso, y también lo vamos a ver para la altura, ¿ok? Justo lo que íbamos a hablar, la altura de la instalación. Los extintores nos vamos a diferenciar en dos pesos, ¿ok? Dos pesos de extintores. Unos menores a 18 kilogramos y otros mayores a 18 kilogramos, ¿ok? En los que son de mayores de 18 kilogramos, deberíamos recordar que hay algunos que son también grandes, pero que tienen ruedas. Entonces, estos no se
no se adhieren a esta normativa que estoy explicando, porque son portátiles. Tienen ruedas, son portátiles. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Nos dicen que cuando un extintor tiene perdón, menos de 18 kilos, ¿ok? Podemos ubicarlo hasta una altura de 1,5 metros, de 150 centímetros desde el ras del piso, ¿ok? Entonces la parte superior del extintor debe estar máximo 1,5 metros. Y también nos especifica la altura de la señaléutica, que debe estar, nos dice, a partir de 1,80 m de altura, ¿ok? Antes se decía, miren, les cuento esto por si no lo conocían. Hubo un tiempo, ya hace 15 años, que esa norma de 1,80 m se cambió a 1,5 m, ¿vale? ¿Por qué? Ellos alegaban a que esa medida, esa altura, debería ser la adecuada para que una persona pueda verla, ¿ok? Entonces, dijeron, ok, la altura promedio de un peruano no es de 1,80 m. La altura promedio de un peruano es menos de 1,5 m, incluyendo varones y mujeres. Entonces, si lo ponemos a 1,80 m, un peruano cuando alza su mirada no va a poder ver directamente a esa señaléutica. Entonces, debería estar a 1,5 m. ¿Ok? Ok, hasta ahí tiene sentido si se dan cuenta. O sea, lo ponen en 1,5 m para que una persona lo vea simplemente en la posición en la que siempre está mirando. No tenga que alzar su mirada o bajar, ¿verdad? Tiene algo de sentido. Pero luego se dieron cuenta de algo. Ok, el peruano promedio tiene menos de 1,80 m de tamaño. Vale, es cierto. Pero también cuando pasa alguna emergencia, y si esa emergencia está en un lugar donde hay muchas personas, estas personas que en promedio, repito, no pasan de 1,5 m, se pueden parar obstaculizando la visión de los extintores. ¿Ya? Y si mi señaléutica está a 1,5 m, la van a tapar. ¿Ok? La van a tapar. Entonces, ¿qué dijeron? No, mejor la colocamos sobre 1,80 m para que esa señaléutica pueda ser fácilmente vista. ¿Por qué? Repito, porque los peruanos en promedio no pasan de 1,80 m. Entonces, si mi señaléutica está superior, ya las personas pueden tapar el extintor, pero no van a tapar la señaléutica que me indica que ahí hay un extintor. ¿Ok? Entonces, sabemos que a partir de 1,80 m deberíamos colocar la señaléutica. Hasta 1,5 m deberíamos colocar un extintor en la parte superior, pero que no pase de 18 kilos. Cuando el extintor pasa los 18 kilos, este debe estar hasta máximo 1,10 m, es decir, 110 centímetros desde el piso. ¿Ok? Y esto básicamente es porque al aumentar el peso, este es más difícil de cargar y hasta subir a 1,5 m también es mucho más difícil, ¿no? Repito, hay personas que tienen incluso ese tamaño, en el caso de las mujeres. Imagínense cargar un extintor pesado para ellas de esa altura es complicado, siempre es complicado, ¿ok? Otra indicación en cuanto a los extintores, nunca debe estar a menos de 20 centímetros del piso, ¿ok? La base del extintor no debe estar a menos de 20 centímetros del piso. Ahora, esto es un módulo de lo que le mencionaba, que es fabricado especialmente para los extintores. Son un módulo o es una estación, ¿ok? Para el extintor. Y este debe tener las mismas características. Como vemos acá, tiene la señaléutica que hay un extintor. Tiene un número que es el mismo al número que tiene el extintor y se supone que es correlativo con todos los extintores que hay en el lugar, ¿vale? Y esto es importante para luego hacer la inspección. Al que vamos a ir ahora, inspección de extintores. Nosotros también tenemos una norma técnica, la 350-043-1, ya no es la 021, sino es la 043, en el que habla la forma en la que debemos inspeccionar y darle mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo, a nuestros extintores. También habla de la recarga y la prueba hidrostática. ¿Ok? Este punto es importante y es uno de los primeros puntos. ¿De quién es responsabilidad de la inspección, mantenimiento y recarga
de un extintor? Se los hago fácil. No es responsabilidad ni del jefe de seguridad, no es la responsabilidad ni del dueño, es la responsabilidad de todos. ¿Ok? ¿Por qué de todos? Porque la norma indica, es responsabilidad de aquel que va a ser usuario o es potencialmente usuario de este extintor. ¿Ok? U cualquier ocupante de una propiedad, dice, serán responsables de la inspección, mantenimiento y recarga de los extintores. ¿Ok? Y es básicamente porque tú en cualquier momento, si tú trabajas ahí, cualquier momento tú puedes usar el extintor. Entonces, si es, tú vas a ir, hay un amago incendio y tú vas a ir a coger ese extintor y de pronto te das cuenta que ese extintor está fuera de servicio, está dañado o no está presurizado y no lo puedes usar, entonces también de alguna forma tienes responsabilidad de ello. Vamos a ver. La inspección de los extintores, otro tema importante es la frecuencia. ¿Cada cuánto debe ser inspeccionado? Eso va a depender, ¿ok? ¿Depende de qué? De estos factores que vemos acá. ¿De qué tanto? La clasificación del riesgo como riesgo alto o riesgo intermedio o riesgo bajo. Eso lo hacen a través de un estudio con ingenieros en que en lugares donde tú estás laborando, porque eso usualmente lo hacen en las empresas, en las fábricas, en lugar donde tú estás laborando, indican, oye, ¿sabes qué? Aquí hay muchas calderas. O de repente aquí la maquinaria llega a altas temperaturas. Entonces, es un lugar de alto riesgo. O de repente el material que tú estás teniendo acá es una fábrica de textiles, es altamente inflamable. Entonces, es de alto riesgo. ¿Ok? Otro tema para considerar qué tan frecuente es la inspección de los extintores es por la frecuencia que he tenido de incendios o de conatos incendios. De repente en mi fábrica, en mi área, han habido 3 amagos de incendio en lo que va el año. O sea, en estos 4, bueno, ya 4 meses. Y yo creo que es bastante, ¿verdad? Entonces, la inspección de los extintores debería hacerse más frecuente a que de repente otro lugar donde no había un incendio en 5 años o en 10 años. ¿Ok? Repetidas obstrucciones físicas o visuales. De repente es un lugar donde transitan vehículos que eventualmente se quedan ahí y pueden taparte las señales de los extintores, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso he visto que pasa a veces en las fábricas, o ponen cajas, apilan cajas o materiales en que a veces tapan los extintores y debería haber una inspección más frecuente. ¿Vale? Ubicación de posibilidad. No, ubicación que posibilita la ocurrencia de daños mecánicos. Si tengo un extintor en un lugar que está más susceptible a daños, debo revisarlo con más frecuencia. Posibilidad de manipuleo malicioso o irresponsable, como lo que pasa a veces en los centros comerciales, ¿verdad? Que los extintores están expuestos. Aprovecho en mencionar, en cuanto si una persona tiene extintores que son expuestos, como lo menciona acá, a las calles, etcétera, debería no solamente inspeccionar más frecuentemente, sino que algunos toman la opción de poder ponerles un seguro. A veces le ponen candados, le ponen llaves. Entonces, eso sí está permitido. Pero también la norma nos dice que si vamos a colocar algún tipo de seguro, entendemos para evitar que se lo roben, debe haber también alguna medida de contingencia para en caso de emergencia, esta puede ser retirada rápidamente. ¿Ok? De repente alguna persona que tenga una llave de ese candado, de repente la llave que esté ubicada cerca, ¿ok? La cuestión es que esa medida tiene que ser conocida por la gente que trabaja ahí y que en caso sea necesario usar el extintor, puedan encontrar la forma de abrirlo rápidamente. El punto número F, exposición a temperaturas anormales o atmósferas corrosivas. Bueno, eso depende de la naturaleza del ambiente en donde están, ¿no? Y G, extintores instalados en vehículos automotores. Ahora, y en cuanto a lo que íbamos también a mencionar acá,
la frecuencia, perdón, discúlpenme. Ya, la frecuencia en la que deben ser inspeccionados los extintores es cada 3 días, pero repito, podría disminuir la cantidad, ¿no? Ya puede ser 15 días o en un lugar que cumple de repente con todos los criterios que están acá, podría ser semanalmente, cada 7 días, ¿ok? Ahora, la inspección en los extintores debe cumplir con estos 11, o bueno, en algunos casos son más, o algunos casos son menos, pero los requisitos para revisar los extintores, ¿ok? Vamos a ir uno por uno. Un punto de nuestra inspección debe ser que el extintor esté ubicado en un lugar designado, ¿ok? No puede estar fuera de su estación. He visto que colocan los extintores para sujetar cosas, para sujetar puertas. No es correcto. B. El acceso y la visibilidad del extintor no debe tener obstrucciones. ¿Ok? Punto número C. Bueno, acá vemos algunos ejemplos de obstrucciones, ¿no? De repente las cajas que están apiladas por el extintor, a diferencia del otro extintor que está libre en la imagen derecha, ¿no? En la imagen izquierda tenemos un extintor tapado con esos papeles y el de la derecha está mal posicionado. Vemos que el extintor de la izquierda también está mal posicionado. A ver si alguien me puede decir por qué. ¿Por qué estaría mal posicionado el extintor de la izquierda? ¿Vale? Y el extintor que está en la derecha de la imagen, bueno, lo han puesto con cinta métrica. Es una cosa media loca, pero bueno, pasa. Muy alto, gracias Andrés, perfecto, está muy alto, ¿no? Y si recuerdas la medida a la que habíamos dicho, también pómela, por favor. Ese extintor parece ser de 18 kilos, e incluso de repente hasta más. Entonces yo me voy a decir, yo me voy porque es mayor a 18 kilos. Si es mayor a 18 kilos, debería tener una medida máxima de 110 centímetros, ¿no? Muy bien. Y si es menor a 18 kilos, 150 centímetros, o sea, 1,5 metros. ¿Ya? ¿Qué más? Vemos estos ejemplos. Bueno, está mal ubicado. Me parece que está en el piso, el extintor de la izquierda. Si estuviera en el piso, está mal. ¿Alguien recuerda qué altura, sobre qué altura mínima tiene que estar el extintor? ¿Ya? También dígamelo por favor en el chat. Y por el lado derecho vemos un extintor que, bueno, lo vemos muy mal posicionado porque no tiene la señal de óptica correcta. Parece ser que está justo a 1,5 metros, ¿ya? Pero vean el ambiente en el que está. 20 centímetros, perfecto. Mínimo, máximo, perdón, o mínimo 20 centímetros del piso. Y en cuanto al extintor de la derecha, mire, vemos ahí una silla, hay ladrillos, de repente algo que parece ser una reja ubicada lateralmente o de repente es una escalera, pero bueno, mal posicionada. En este que está en la izquierda, a ver, en la izquierda vemos que está bien posicionada, que tiene la altura sí parece ser un poquito rara, parece estar alta, ¿vale? En cambio en la derecha, pues lo han sellado, ¿no? De repente le han dicho, oye, viene inspectoría hoy día, en 1 hora, así que arréglame todo lo de los extintores. Y bueno, este ejemplo ya es claro, está bastante claro. Ya. Vamos por el punto C. Las instrucciones de operación deben ser visibles y legibles, redactadas en castellano y estar a la vista. Es importante esta parte de lo de castellano. ¿Por qué? Porque está abierto sin presente seguridad. Oye, muchas gracias por esa observación. Vamos a verlo. Parece que está sin presente seguridad. Parece que el precinto de seguridad es esta etiqueta amarilla que está acá, ¿no? Pero igual, perfecto que lo hayas recordado. Es una buena característica que tenemos que observar. Hay extintores que llegan made in China, hechos en China, ¿ok? Esos extintores llegan con todas las indicaciones en chino. Entonces, eso no es permitido por la norma técnica peruana porque no vamos a poder ver sus características, sus condiciones de uso, etcétera.
¿vale? Entonces debería estar en castellano, eh, debería tener las indicaciones legibles y visibles, ¿ok? Y de fácil comprensión, de fácil entendimiento. ¿Qué nos dicen las instrucciones de uso? Que hay una indicación acerca de la distancia en la que debe iniciarse la descarga. Como les mencioné antes, deberían estar las instrucciones en la parte acá indica frontal y parte visible del extintor. ¿Ok? Debería también incluir símbolos de identificación de la clase del fuego, que está acá, y yo lo mencioné, y la razón social del fabricante, marca registrada o razón social del responsable de la comercialización del producto, es decir, el importador, distribuidor o vendedor, ¿vale? Punto número D, que los sellos y precintos y pasadores de seguridad, indicadores de operación, no hayan sido removidos de su lugar, ni falten ni estén rotos. Es como lo que mencionaba nuestro compañero hace un momento. ¿Por qué? Porque si están retirados estos o estos indicadores de operación, ¿qué nos dicen? Que ya han sido utilizados. Cuando un extintor ya ha sido utilizado, así haya sido de prueba un poquito, un chisgueteo, ya no es correcto utilizarlo. ¿Ok? Ya no es correcto tenerlo en servicio. Lo que debería procederse a hacer es pasar a retirarlo para su recarga. Entonces eso nos dice que nosotros si queremos ir si estamos ante un amago incendio y queremos ir a coger un extintor, tenemos que fijarnos en su precinto de seguridad. Y si no tiene el precinto, mejor ni lo cogemos, porque no tenemos la seguridad de que el extintor ha sido usado un poquito, o de repente mucho, o de repente todo, y más perdemos tiempo. Verificar el peso bruto del extintor de acuerdo a las instrucciones del fabricante, es decir, que el peso sea el correcto para lo que está indicando, ¿ok? Y bueno, vemos que hay distintos tipos de pesos, ¿ok? De 2 kilos, hay de 1 kilo también, de 3, 6 kilos, 9 kilos, y mayor a 18 kilos tenemos ya algunos que son portátiles, como los que tenemos acá con ruedas también, ¿ok? Punto número F. Examinar cualquier evidencia de daño físico, corrosión, fugas u obstrucción de manguera. Sí me he topado con estos extintores, ¿ok? O que tienen las partes metálicas corroídas o que tienen las mangueras ya fisuradas, ¿no? Que tienen fisuras y eso potencialmente presentan un peligro porque pueden romperse. Perdón. Punto número G. En los extintores presurizados, observar que el manómetro indicador muestre la presión de operación de trabajo. ¿A qué se refiere? Fácilmente se dice en que tiene que estar en verde, ¿ya? El relojito, la aguja tiene que indicar verde. Si no está en verde, tenemos dos opciones, o que está descargado o despresurizado, o que está con sobrecarga o sobrepresión. En cualquiera de esos dos casos, no deberíamos usar el extintor. Solamente deberíamos usarlo cuando está en verde, el manómetro. Y para aquellos extintores que tienen ruedas, que son portátiles con ruedas, debemos inspeccionar además la condición en la que están las ruedas, ¿no? Si son están funcionando, la manga o el gancho este para carrearlo también está funcionando, etcétera, ¿ok? Otro tema que es importante debemos inspeccionar son las etiquetas. No deben faltar las etiquetas, ¿ok? ¿Cuáles son las etiquetas? Uno, el rótulo de plástico, puede ser, dice, de plástico, metálico u otro material que resista a la acción de la intemperie. Es decir, que sea de todas maneras resistente a ciertas temperaturas, ¿ya? Y el tamaño de las etiquetas de los servicios de mantenimiento y recarga, pruebas hidrostáticas, atentos, etiquetas de servicios de mantenimiento y recarga, y aparte de prueba hidrostática debe ser A7, es decir, tener 74 milímetros
por 105 milímetros, ¿vale? O A8, 52 milímetros por 104 milímetros, según la norma técnica peruana 272001. ¿Ya? Nos indica que las letras de información establecidas para las etiquetas de mantenimiento y recarga deben ser de color negro, ¿ok? Y el espacio reservado para la información de la empresa, el servicio que contendrá y el nombre de la empresa, dirección, todo, ¿ok? Debe estar también especificada en la etiqueta. No se acepta otro tipo de información o propaganda, dice. Etiqueta y mantenimiento. Las etiquetas de servicio de mantenimiento y recarga serán aplicadas sobre el extintor luego de darse el servicio. Es decir, después de cada servicio de recarga, debe haber una etiqueta que certifique esta recarga, ¿ok? Y debe incluir lo siguiente: la empresa de mantenimiento y recarga que realizó el servicio, fecha de vencimiento, agente de extinción y número correlativo de etiqueta, ¿ok? Y esta etiqueta, pues, vamos a verla siempre y es de esta forma, ¿verdad? Entonces dice la etiqueta, antes de ser pegada, va a ser perforada en los espacios indicados de modo que dé la información requerida del mantenimiento y o recarga y su validez, ¿ya? Entonces, aquí están todos los puntos mencionados anteriormente. Nombre de la empresa, otros datos, ¿ok? El servicio de mantenimiento con un número correlativo de etiqueta y la fecha de vencimiento. ¿Ok? Además del agente extintor. Y esto nos dice que tiene que ser perforado. ¿Ok? Aparte tenemos la etiqueta de prueba hidrostática. Eso es muy importante también de revisarla, porque esta prueba no debe pasar, no debe exceder los 5 años, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que ver acá cuándo va a ser la siguiente prueba hidrostática, cuándo debería estar programada, ¿ok? Ahora, los puntos que yo mencioné hace un rato, como mencioné, pueden ser 11, bueno, al inicio pueden ser 11, pueden ser 15, algunos tienen 17, ¿ok? Pero básicamente siempre van a ser muy similares, ¿ya? Entonces, siempre vamos a tener también, aparte de las etiquetas de prueba hidrostática, prueba de recarga, perdón, etiqueta de prueba hidrostática, etiqueta de recarga, etiqueta del proveedor, que está en medio con las formas de el uso del extintor, con la etiqueta también de los materiales que son compatibles con el extintor. También deberíamos tener nuestra etiqueta de inspección, ¿ok? Y aquí está la norma, que es la 833-030, la norma técnica que regula esta etiqueta de inspección. Y son estos puntos que debemos considerar en nuestra inspección. Ahora, ¿cómo se llena esto? Nosotros ponemos bueno, el propietario, eso ya tenemos que saber, ¿no? La empresa, de repente, en la que trabajamos, el tipo de extintor y su ubicación, dónde está. De repente el número de correlativo, ¿ok? Número de tarjeta también. Algunos ponen también números correlativos en las tarjetas. Algunos ponen el número del mismo extintor, ¿ya? Inspección de extintor. Acá podemos ver, bueno, qué número de inspección tiene, algunos le ponen también. Y sobre todo acá, miren, la fecha de inspección, quién ha sido el responsable. Algunos ponen su nombre, algunos ponen sus iniciales. Y si hay alguna observaciones, ponen acá. Acá, ¿qué pueden poner? Si van a poner observaciones, pueden poner de repente solamente el número. De repente mi extintor estaba mal ubicado. Número uno. Colocan acá número uno. De repente, aparte de estar mal ubicado, tenía el acceso obstruido. Número dos. De repente me voy a otro extintor y veo acá, oye, mi extintor tiene la manija de acarreo que está rota. ¿Ok? Está dañada. Entonces pongo 11. Y debería poner acá abajo, se retira el servicio, ¿vale? Se retira el servicio. Vencimiento de la prueba hidrostática, vencimiento de la recarga de mantenimiento, también podríamos acá escribirla a partir de lo que está en la etiqueta última, ¿no? La etiqueta que está vigente, ¿vale? Y otra cosa importante que mencionar es que hay dos tipos de mantenimiento o dos tipos de acción que podemos tener. El correctivo, ¿ok? Que es una acción correctiva, la podemos simplemente corregir en el momento que estamos haciendo la inspección.
o dentro del mismo día, ¿ok? Dentro del mismo momento. ¿Esas cuáles son? El punto A, B, C, I y J, ¿ya? Es decir, estos que están acá. A, B, es decir, ve la ubicación. C, si de repente las instrucciones están impuestas. I y J, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa qué pasa con las demás? Nos dice, las demás tienen que ser derivadas a mantenimiento. Es decir, si hay alguna falla o no están correctos los puntos desde la D hasta la H, esos deberíamos sacarlos de servicio y llevarlos a mantenimiento. Por ejemplo, la H, si alguna parte está dañada en la estructura de eh, los extintores que son con ruedas. La G, si no está presurizada correctamente nuestro extintor. La F, si tenemos algún daño físico evidente, ¿no? Entonces nos dice que deberíamos sacarlos de servicio y llevarlos a un mantenimiento ya en el taller. ¿Ok? Y por último, el personal encargado deberá inspeccionar, dice, que los extintores estén siempre ubicados en lugares designados, número de cada uno deberá ser gráfico y marcado tanto en el cuerpo del extintor como en la ubicación donde se instala. Bueno, básicamente ese es el resumen de lo que tenemos como hoy, que es el uso, teoría, el uso y también el mantenimiento de los extintores. Muchas gracias por la atención de todos los que se han quedado, de todos los que están ahí atentos. Muchas gracias por su participación y si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Muchas gracias, licenciado Rixe, por la capacitación del día de hoy. Ahora entramos a la ronda de preguntas. Les invitamos a los participantes en colocar sus consultas en el chat para que puedan ser respondidas. Bueno, la primera consulta es, ¿todos los tipos de extintores llevan manómetro? No, no todos los tipos de extintores llevan manómetro. El más conocido que tenemos o que se utiliza es el de CO2, que no lleva manómetro. Pero los demás sí, ¿por qué? Porque tienen algún tipo de agente que va a expulsar al agente extintor. Como en el otro caso pusimos que es el nitrógeno. Entonces, cuando este agente disminuye, es decir, no tiene presión suficiente, no es correcto usarlo, ¿no? Y es por ello que tiene el manómetro. Muchas gracias, licenciado Rixe, por su respuesta. La siguiente consulta que nos deja es la siguiente. ¿Cómo sé cuántos extintores necesito? Depende del tamaño del local o de o solo en los puntos donde puede generar incendios. Muy buena pregunta. Ya, en cuanto a cuántos extintores se necesitan, ¿ok? ¿Qué ubicaciones deben tener? Eso es a partir de un estudio que se hace, usualmente es con un ingeniero, el que ve básicamente unos factores, ¿ok? Ve las características que yo mencioné, es decir, el riesgo de daño que hay a partir del material que hay en ese lugar, a partir de las temperaturas en las que se llegan, el lugar, el espacio abierto, o sea, dentro de un solo compartimento abierto, cuántos metros tiene, etcétera. Entonces, a partir de esos criterios y algunos otros, es que los ingenieros sacan sus conclusiones y te dicen, ¿sabes qué? Tú tienes la necesidad de tener en este ambiente, que por ejemplo tiene unos 80 metros cuadrados, ya necesitas tener 4 extintores. De repente hay otro ambiente que tiene la misma medida, 80 metros cuadrados, pero utilizan más temperaturas, utilizan otros tipos de materiales y te dicen, no, acá tú necesitas 6 a 7 extintores. Entonces, eso es a partir de un estudio, ¿vale?
que eso se supone que lo solicitan con un ingeniero, repito. No es simplemente que el jefe de seguridad dice por criterio, ¿no? O porque se le ocurre. ¿Sabes qué? Acá yo creo que ponemos dos o ponemos 10 extintores. No, no, no. Justamente se hacen esos estudios no solamente para tener la seguridad del requerimiento mínimo, sino también para evitar de repente comprar en exceso, pues. Muchas gracias, licenciado Rixe, por su respuesta. Antes de pasar a la siguiente consulta, les informamos a los participantes, los que realizaron el pago con anticipación, que sus certificados y sus materiales ya fueron enviados a sus correos electrónicos. Pueden revisar en su bandeja de spam o correos no deseados, pero si no logra encontrarlos, comunicarse con su asesora vía WhatsApp para que les pueda ayudarlos. La siguiente consulta es: ¿cuál es la diferencia entre extintores nacionales e importados? Básicamente nada. Básicamente nada, excepto del idioma, ¿no? Como lo mencioné, la norma técnica peruana especifica que deberían ser los extintores de un idioma en castellano, ¿vale? Entonces, yo acá he visto extintores en inglés, no he visto, creo, pero lo que sí he visto bastante son extintores chinos. ¿Saben por qué? Porque a veces traen, cuando compran lotes de maquinaria china, a veces en las fábricas mantienen esos extintores, ¿ok? O también he visto esos extintores en los vehículos, a veces llegan con los propios vehículos. Entonces, lamentablemente no es correcto usarlos, por más que sean lo mismo, el contenido es el mismo, los mecanismos son los mismos, hasta donde yo sé. Eh, ¿Por qué? Por el tema del idioma, nada más. Ahora, si hablamos de repente de tecnologías, otras tecnologías como había una famosa bombita que botaba un agente extintor, etcétera, etcétera. Entonces, esos temas no salen de la norma porque no son comunes, no son usados y nunca he visto que se utilicen en una fábrica, ¿no? Entonces, mi respuesta es, estructuralmente, funcionalmente es lo mismo, lo único que diferenciaría es el idioma. Muchas gracias, licenciado Rixe, por su respuesta. Antes de pasar a la última consulta, les informamos a los participantes que aún están a tiempo de realizar el pago por la certificación y puedan obtener los materiales del curso. Les estoy dejando en el chat el número de mi compañero para que pueda comunicarse con él directamente y les pueda ayudar a obtener estos beneficios. Recuerden que nuestros certificados cuentan con código QR y se mantiene en nuestra plataforma para que la compartan en sus redes. Bueno, la última consulta es: ¿qué tipo de extintor es recomendable para apagar incendios de un tablero eléctrico? Recomendable siempre va a ser el tipo C, ¿ok? Ahora, a veces colocan en lugares donde hay tableros eléctricos, qué sé yo, otro tipo de material energizado, colocan polvo químico seco o PQS, ¿vale? Porque de repente no han tenido acceso a algún extintor que sea simplemente para el tipo C. Pero el de PQS usualmente sí abarca también los incendios de tipo C, ¿ok? Entonces el polvo químico seco va a ser bastante apto para ello. Recordemos que un tablero eléctrico no necesariamente va a estar conectado siempre, pero nosotros no tenemos que confiarnos. Nosotros tenemos siempre que pensar que ese material está energizado, ¿ok? Más vale eh, pensar en ello a que nos confiemos y digamos, no, ya está desconectado y le echas algún otro tipo de agente como el agua sola y te electrocutas. Entonces PQS está bien y es muy comercial. Muchas gracias, licenciado Rixe, por su respuesta. Bueno, al parecer creo que ya no hay más consultas. Cerramos entonces la ronda de preguntas. Agradecemos al licenciado Rixe por la capacitación que nos han brindado el día de hoy y también agradecemos a los participantes por su preferencia.
Los esperamos en nuestras próximas capacitaciones. Les estoy dejando nuestra lista de los cursos en el chat para que puedan ver toda nuestra programación de este mes y los próximos meses. Licenciado Rice, antes de despedirse, ¿nos puedes decir unas pequeñas palabras para terminar con la capacitación del día de hoy? Licenciado Rice, su audio está apagado. Cuenta. Bueno, por supuesto, como le dije en un inicio de la capacitación, felicito a todas las personas que están presentes por las ganas de querer aprender, ¿no? Ya sea por trabajo, y siempre digo eso, ya sea porque te obligan en trabajo, o ya sea porque les nace, porque sé que hay muchos que de verdad les nace aprender. Felicitaciones porque esta información es muy valiosa. Valiosa en cualquier momento, por lo que mencioné, puedes prevenir muertes. Entonces, de esa forma serías muy importante para esa familia en la que podrías evitar una muerte y también puedes prevenir pérdidas, ¿no? Y en tu casa, en tu centro laboral, donde sea. Entonces, también les invito a otras capacitaciones que hay aquí en Capacítate Perú, porque hay muy buenos temas. Siempre estos temas, por ejemplo, de primeros auxilios también son bastante importantes. Así que, muchas gracias por su atención hoy. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias, licenciado Rice, y a todos los participantes. Y bueno, eso sería todo por hoy y que tengan unas buenas tardes. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, diríjase nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que los dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones.
Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos, Grupo Educativo Capacítate Perú.